Muy buenos días, estimados doctorantes que cursan el doctorado en educación en el INAEC sede Ecatepec. Mi nombre es Jorge Servín Jiménez y estaré con ustedes coordinando el curso de la asignatura denominada Gestión Directiva. En este curso, de manera concreta, habremos a abordar cómo se ha configurado la idea de la función del director escolar, cuáles son los papeles y roles que se le han determinado tanto socialmente como desde la política educativa, y de manera concreta ustedes comprenderán cuáles pudieran ser las proyecciones a un futuro de este rol tan importante como líder no solamente de escuela, sino también líder académico, que esa es una de las bases en las cuales fundamentaré el proceso de trabajo en esta asignatura. Como ustedes bien saben, la situación de crisis pandémica que estamos viviendo por cuestiones del coronavirus nos ha hecho que nos repleguemos y de alguna manera estemos a distancia trabajando esta asignatura. No está de más seguirles recomendando la sana distancia que se debe establecer entre ustedes y todos aquellos con quienes conviven, pero sobre todo el aislamiento en esta fase crítica que empezaremos a vivir a partir de la siguiente semana. También así considerar que todo este tipo de medidas debemos nosotros, sobre todo, formarlas en aquellos en quienes influimos, por ejemplo, en los estudiantes. Iniciando este día con la presentación que en este momento están ustedes trabajando, lo importante que nosotros queremos resaltar es el origen de la función escolar, sobre todo para que tengamos claridad en cuáles son esos elementos necesarios que podemos recuperar de su esencia, de aquellos tiempos en los cuales fue originado y sobre todo cómo podemos proyectarla en un futuro para que la función directiva tenga una claridad en los procesos formativos y de aprendizaje en los estudiantes. De esta manera, iniciaremos conociendo cuál es el origen de la función del director y sobre todo cuál es la esencia que le marcó en sus orígenes y si todavía es posible considerarla o necesitamos replantear su papel. Un primer aspecto que debemos considerar es que la idea y papel del director está muy relacionado con lo que era en su momento el rector de ciertas instituciones religiosas, por lo cual nosotros debemos tomar en cuenta que esto surge en un ámbito completamente religioso y que después se traslada a los ámbitos universitarios con las primeras universidades que fueron creadas a partir del siglo XI y siglo XII. En ese sentido, la idea de director está completamente relacionada con la idea de rector. El rector era aquel que precisamente daba las reglas, guiaba y dirigía en los grandes monasterios de la época medieval. Por esta razón, al rector se le consideraba como el sujeto que se encargaba de cuidar las reglas, y por lo general el papel era asignado al más viejo, al más espiritual o a aquel que estaba apegado a lo institucional o al dogma, es decir, un dogma de fe o para nuestro caso un dogma académico. Considerando su antecedente en los rectores, conforme crecían las diferentes instituciones, ya lo decíamos, tanto universidades o religiosas, tuvieron que dividirse en diferentes decanatos, por los cuales se tenía que nombrar a una persona que dirigiera el decanato. Y aquí es donde precisamente surge la función del director, que tomando la esencia de los rectores también se encargaba de dirigir y sobre todo establecer la dirección y hacerla cumplir las reglas en la institución o decanato donde había sido asignado. Sin embargo, debemos hacer notar que esta figura a la par también se va dando una formación relacionada con el mayor control de los sujetos y el cumplimiento de los trabajos que habían sido asignados. Como podemos ver, ya no solamente se encarga de dar dirección, sino ahora se encarga de que las normas se cumplan, pero esto conlleva un control. Por lo tanto, se le empezó a ver como el jefe que inspeccionaba
el cumplimiento de las normas o de aquello para lo cual había sido puesto en esa institución. Como podemos entonces apreciar, la esencia y el rol del director está siempre suscrito a las ideas de quien lo puso, es decir, su función siempre va a depender de las necesidades de aquel que lo asignó en cierta institución. Y estas necesidades pueden estar muy bien relacionadas con los intereses, ya sea religiosos, del Estado, de particulares o personales, de aquel que está por encima de los directivos. Y es algo que todavía podemos nosotros hacer notar en nuestro contexto. Por ejemplo, el director siempre va a estar a las órdenes e indicaciones de una autoridad superior. Para nuestro caso puede ser el supervisor o puede ser alguna autoridad educativa. Y sobre todo se ha dicho que este tipo de necesidades e intereses están desarrollándose a partir de lo que son las necesidades de la política educativa del momento. Pero así es como se viene configurando la esencia de lo que es ser director. Enfocados más en nuestro contexto y país, la esencia del director escolar fue definida en un primer momento en nuestro país por los jesuitas, quienes la trajeron a México, relacionada nuevamente con lo que era la esencia del trabajo que se realizaba en los diferentes monasterios, es decir, en ámbitos religiosos. Pero fue precisamente en el México independiente cuando su función empezó a darle un vigor muy importante a las instituciones escolares, sobre todo porque estaba determinado su rol a partir del cumplimiento de la idea de laicidad que debería de darse en las instituciones escolares y sobre todo la buena formación en lo civil. Uno de los primeros rastreos que se han hecho sobre la determinación de las funciones del director está precisamente definido en la Ley de Instrucción Pública, que fue emanada por Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora en 1867, en la cual ya se habla de que las instituciones de educación deben estar constituidas por una junta directiva que estaba conformada por un director de escuela y algunos maestros. Pero sobre todo esta ley de instrucción pública dejaba claro que las atribuciones de los directores estaban determinadas por aquel entonces el ministro de Instrucción Pública. Como podemos entonces hacer notar, lo importante aquí en la función es que el director no podía tomar decisiones por sí mismo, sino que siempre estas atribuciones deberían ser sopesadas por una personalidad que estaba por encima de ellos. Conforme avanza el desarrollo histórico de nuestro país, la figura del director sigue siendo indispensable para llevar la educación a los lugares alejados. Y tenemos que en todo lo que fue la época del Porfiriato y en los años de la Revolución, su papel y rol era más bien de tipo de apostolado, pues era uno de los personajes más sufrido, pero sobre todo más integrados a lo que sería la formación de los sujetos y a llevar las primeras letras a las escuelas más alejadas. Como anécdota, se cuenta en alguno de los libros de Mila Dabazán, una historiadora en educación, las cartas que llegaban a Porfirio Díaz de los directores de escuela, en los cuales, por ejemplo, alguna de ellas señalaba que ojalá el señor presidente le pudiera abonar algo de lo que le debía durante todo un año de trabajo. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué podemos deducir de ello? Pues en primer lugar que los directores trabajaban sin tener su sueldo seguro, que más o menos rondaba en 5 pesos al mes, y sobre todo la entrega que tenían para con la educación en México. Más adelante tenemos que con la creación de la SEP en 1921 se empieza a institucionalizar la educación, y con el México postrevolucionario el director escolar adquiere el rol de funcionario de Estado, es decir, ahora sus funciones y
lo que él tenga que hacer estará definido por las necesidades del Estado y por la política educativa que en ese momento se impulsaba. Con ello no podemos olvidar que todavía sigue vigente entonces y con mayor fuerza la idea de que su rol principal es inspeccionar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, aunque ya empezaba a adquirir una injerencia social comunitaria muy importante que le ayudaba sobre todo a proyectarse en el ámbito social y en la mejora de las comunidades. Siguiendo este proceso histórico, durante lo que fueron los 30 años primeros de la SEP, es decir, de 1921 hasta la época de la posguerra, lo que era la función del director era precisamente la organización del trabajo educativo en las escuelas relacionado con los procesos comunitarios que en cada una de ellas se vivía. Sin embargo, a partir de la época de la posguerra empiezan a surgir las diferentes teorías administrativas con mucha fuerza y a ellas empieza a adherirse la función del director, es decir, se le veía o se le empezaba a hacer notar que su función debería estar relacionada con lo que eran los ámbitos de la administración empresarial o de organizaciones. Sin embargo, como pudimos nosotros hacer notar y lo podemos nosotros ahora constatar, esta idea de administración fue más en el sentido de tipo burocrático. Por lo tanto, en los años 70 a los 90 empezó a criticarse de manera muy fuerte la idea de que los directores en las escuelas estaban llevando una administración burocrática y por lo tanto era necesario salir de ella, pues no estaba dando los resultados deseados. Después de esa crítica recibida al trabajo que realizaban los directores y que se desarrollaba más en un ámbito de administración burocrática, en los años 90 la política educativa de México empezó a tomar un matiz muy interesante, pues se internacionaliza y sobre todo al incluirse en los países miembros de la OCDE, el país debe estar regido por las determinaciones o sugerencias que este organismo internacional le va a ir dando. Sobre todo no debemos olvidar que este organismo en los últimos 30 años ha sido el que financia muchos de los programas y políticas educativas de nuestro país. Por lo tanto, siempre debemos estar atentos a las directrices y recomendaciones que de ella emanen. Por lo cual, nosotros hemos visto que en los últimos años, a partir sobre todo del año de 1995, y en este documento que les pongo la carátula que se denomina Gobernanza en Transición, un documento muy importante porque en él se refleja cuáles son las directrices para las instituciones del Estado, incluidas las educativas. Y de esta manera, a partir de ese documento se empieza a manejar una palabra muy importante. Ya no estaríamos hablando de la función de los directivos en términos de administración, sino ahora la función de los directivos estaría definida en términos de gestión. Es decir, esta palabrita empieza a tomar un realce muy importante en la cultura escolar y es con la que muchos de nuestros maestros y directivos han crecido y ya la toman como algo natural. Y aquí la clave importante está en lo siguiente: el director ya no va a ser un promotor del aprendizaje solamente, ya no va a ser un administrador de los procesos escolares. Sobre todo, el director toma el papel de gestor. Y esto es algo importante porque en nuestro país, aunque todavía se le sigue denominando director escolar, en esencia su papel es el de gestor escolar. En algunos países es interesante conocer que esta esencia del director se conoce de una manera muy peculiar. Por ejemplo, en Francia se le conoce como chef, es decir, el jefe de establecimiento. En países anglosajones, sobre todo el Reino Unido y Estados Unidos, se le conoce como manager de establecimiento. Si se dan cuenta, entonces,
las nuevas formas con las cuales el director escolar empieza a ser conocido son completamente diferentes. Aunque en nuestro país todavía se le sigue denominando director, su papel no es más que el de un gestor de establecimiento. Todo esto se empieza a echar a andar cerrando sobre todo el siglo pasado, la década de los 90, pero de manera muy peculiar se empieza a transformar el papel del director con la llegada de un nuevo gobierno a nuestro país en el año 2000 y el impulso de diferentes formas de política educativa que no se habían dado en nuestro contexto. Por ejemplo, la política educativa que manejó el presidente Vicente Fox en su momento estuvo determinada por un aspecto esencial, la gestión y la calidad. Y a partir de ello se echaron a andar diferentes programas como el multiconocido programa de escuelas de calidad, que como ustedes saben tenía una peculiaridad muy concreta de trabajo, en el cual era necesario hacer una planeación para poder recibir cierto dinero. Con este tipo de cosas vemos que entonces el papel del director empieza a cambiar completamente y en algunos casos dramáticamente. La idea de consolidar al director escolar para que su trabajo se desarrollara desde el ámbito de la gestión no era nueva, aunque en nuestro país empezó a impulsarse a partir del año 2000. Sin embargo, sus antecedentes directos de trabajo de un director escolar desde un ámbito de la gestión ya venían consolidándose con algunas propuestas o experimentos que se realizaban en los años 70 en las escuelas de Australia, sobre todo en la idea de que la escuela estuviera basada en el management. Con ello podemos ver que aquí la clave está en lo siguiente: el trabajo de un director desde una propuesta del management o la gestión estaba definido a partir de que él tenía una responsabilidad local con las necesidades del aprendizaje. Y había un cambio importante que debemos hacer notar. Ahora la clave está en que la responsabilidad de la organización escolar y del aprendizaje de los estudiantes solamente se podía ubicar en el ámbito local, es decir, en las propias escuelas. Ya no interesaba tanto el contexto, las condiciones de infraestructura o de sistema educativo. Lo que importaba era sobre todo la responsabilidad que el director adquiría para mejorar estos procesos, aun y cuando no hubiera las condiciones necesarias para ello. Esta idea del management o la gestión se va poniendo en práctica en otros países, por ejemplo en los años 80 en Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. Y lo más lamentable, en los años 90 se empieza a dar cuenta que una escuela basada en el management no daba los resultados que se esperaban, era un fracaso. Por lo tanto, se empieza a cambiar a partir de los años 90 una situación importante. El fracaso está porque los directores no saben dirigir muy bien las escuelas y en ese sentido es necesario que se formen como líderes directivos. Es decir, se seguía todavía insistiendo en la idea de que el director era la parte sustancial para mejorar las condiciones de la calidad educativa y de los aprendizajes de los estudiantes, pero para ello tendríamos que formarlo como líder. Esa era la esencia. Y bueno, aquí podemos hacer notar entonces que no era tanto el problema de la propuesta de una escuela basada en la gestión, sino el problema estaba sobre todo en la idea de que el director debería ser formado de una manera diferente para que diera los resultados, amén o no importando cuáles eran las condiciones estructurales de su escuela, de su comunidad o de la localidad donde él se encontrara. En ese sentido, un documentito que ustedes pueden apreciar en la presentación, que fue altamente socializado, cada escuela lo tenía en su biblioteca escolar, fue este que fue traducido, aquí lo tenemos en color verde, como la administración basada en la escuela. Pero el documento original es School Based Management, es decir, la escuela basada en la gestión. O más concretamente, la gestión basada en la escuela.
¿Qué implicaba este documentito? Que es muy importante leerlo. Pues sobre todo implicaba que ahora todos los problemas que surgieran de aprendizaje o de organización escolar deberían ser resueltos propiamente en la escuela. Y con esto se le da un giro muy importante a la función del director. En primer lugar, debería ser formado para resolver los problemas porque de él dependía la calidad educativa. Y en segundo lugar, su formación debería estar basada en un liderazgo profesional. Con este cambio importante entonces podemos hacer notar que a partir de los inicios del nuevo siglo se empieza a expandir en nuestra cultura escolar una nueva palabra muy interesante, la palabra gestión. Y todo se empieza a ver a partir de lo que es la gestión, es decir, el management. Y el director adquiere nuevos roles relacionados más con un gestor, un manager, un chef o un CEO, es decir, un director de empresa. Y con ello hay una intromisión muy importante en nuestros roles educativos. La escuela y la educación se empiezan a ver como una empresa. Es decir, había una idea tácita de que la calidad educativa y la calidad de los procesos educativos solamente se iban a lograr si la escuela se manejaba tal y como se manejan las grandes empresas. Y para ello la esencia estaba en lo siguiente: como buena empresa, la organización escolar debe planearse. Y entonces era necesario que los directores adquirieran una nueva función, es decir, los directores deberían liderar el trabajo de las escuelas a partir de una planeación estratégica. Ahora el trabajo de los directores debería ser planeado, pero de una forma muy concreta, es decir, estratégicamente. Y nosotros lo pudimos ver reflejado en algunas propuestas que seguramente ustedes recordarán, se manejan en las escuelas o se manejaron, como el PAT y el PETE, es decir, la planeación anual de trabajo y la planeación estratégica del trabajo escolar, que no era otra cosa más que una forma de desarrollar los procesos educativos a partir de lo que en aquel entonces se conocía como la calidad total, es decir, una racionalidad concreta de hacer gestión o administración en las empresas. Por lo tanto, aquí es donde las escuelas empiezan a adquirir un nuevo sesgo importante, iniciando el siglo. Las escuelas ahora se ven como aquellas instituciones que pueden ser determinados en su esencia por las características de una empresa. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque como ya lo decía Christian Laval, la escuela no es una empresa y no puede ser manejada como tal. Aquí esto lo vamos a analizar más adelante de cómo se dieron estos procesos, pero sí es necesario notar y que nosotros tengamos conciencia clara de por qué la escuela ahora maneja todo este tipo de planeaciones y por qué la escuela ahora tiene que reunirse en consejos técnicos, revisar lo que planean, trabajar en conjunto. Pues bueno, está determinado precisamente por esta situación del management o lo que sería la gestión. La escuela, para mejorar sus procesos, debe planear, pero de una manera determinada. No es una planeación comunitaria, no es una planeación de trabajo colegiado, aunque se dice que es así. Ya veremos cuáles son las diferencias más adelante. Es una planeación con cierto sesgo completamente empresarial. Y habrá que nosotros hacer notar cuáles son las consecuencias que ha traído esto a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, pero sobre todo a la verdadera calidad educativa. Porque esta visión de gestión desde la calidad total tiene sobre todo en esencia una forma de entender la calidad. ¿Y cuál es esa forma? Que a veces es muy diferente a lo que nosotros construimos por entendimiento de calidad educativa. Bueno, no es otra cosa más que una racionalidad de hacer más con menos. Es decir, las empresas para mejorar tienen que manejarse en términos de eficiencia y eficacia. Y estas son palabras que también empezaron a trabajarse en nuestros contextos educativos. Ahora tenemos que ser eficientes y eficaces. Y ustedes lo podrán recordar muy bien, todo este tipo de cosas con la planeación estratégica, cuando en las escuelas empezaron a popular en esta década de los 2000
empezaron a darse en las escuelas toda esta visión de ahora vamos a planear considerando la visión, la misión y las metas en nuestro instituto, en nuestra escuela, y que inclusive todavía se pueden observar en algunas escuelas, en algunas direcciones escolares, en algunos salones, los diferentes letreros donde nos dicen la visión de nuestra institución es esta, la misión es esta. Pues no es otra cosa sobre todo más que adherirse a esta racionalidad gestiva, es decir, de calidad total, en lo cual lo importante era hacer más procesos pero con menos recursos, y para ello se seguía insistiendo en que el director debería tener esta racionalidad estratégica para mejorar los procesos. Como podemos entonces darnos cuenta, la esencia del director escolar se cambia en la década de los 90 y se impulsa en la década de los 2000 de una manera muy fuerte, sobre todo a partir de la intromisión de la OCDE en las políticas educativas nacionales. Y ahora las formas de trabajar del director y de la escuela son definidas a partir de esta racionalidad administrativa de corte empresarial, considerando sobre todo la idea de que para dar mejores resultados es necesario manejar una racionalidad gestiva, basada sobre todo en procesos de planeación estratégica y basada sobre todo en procesos de eficiencia y eficacia. Por lo tanto, la OCDE ha insistido mucho en la necesidad de que los directores, los supervisores, se formen en un liderazgo directivo. Y ustedes seguramente se han enterado que sus directores o ustedes como directores, si es que hay algunos en el grupo, se han formado en los últimos años con diferentes cursos que se han dado a partir de lo que es la planeación estratégica, pero sobre todo la formación como líderes escolares o líderes directivos. Y esta es la esencia básica, sobre todo formar en los directores una racionalidad gestiva que lleve en su esencia la calidad total. Y esto se ha logrado con la injerencia y las promociones que se hacen de estos cursos, sobre todo porque son financiados por la OCDE, ¿no? Por eso es que vemos que de pronto a los directores se les lleva a diferentes procesos de trabajo, se les paga inclusive las estancias en hoteles, se les da desayuno, se les lleva a diferentes procesos de trabajo a diferentes lugares del país, porque a final de cuentas hay un recurso muy fuerte con el cual se está trabajando a partir de lo que la OCDE ha determinado. No podemos entonces obviar que la forma como se está determinando la función directiva en la actualidad se ha definido a partir de las políticas transnacionales que manejan este tipo de organizaciones internacionales, que no es otra cosa más que bancos y que están viendo por sus intereses. Para lograr toda esta racionalidad gestiva, tanto en directores como en maestros, se han impulsado diferentes mecanismos o dispositivos, como diría Foucault, tales como el Consejo Técnico Escolar, que no era nuevo, pero que se tomó en su esencia recuperándolo desde aquel origen que tuvo en los años 90 para que se impulsara de una manera diferente. Y entonces la gestión empezó ya a trabajarse a partir de lo que es el Consejo Técnico Escolar. No en balde se le dedica un día al mes para desarrollar estos trabajos y sobre todo para que pudiera a partir de este Consejo Técnico Escolar empezar a planearse las diferentes formas de trabajo, pero sin olvidar que están basados en lo que es la racionalidad gestiva, es decir, hacer más con menos. Y bueno, para ello se han echado a andar diferentes formas de desarrollo escolar a partir de lo que fue en 2013, que fue un sigma muy importante del cual más adelante hablaremos, la ruta de mejora escolar, posteriormente el plan de mejora continua y en el último año, mejor dicho, el programa escolar de mejora continua. ¿Cuál es la esencia de estos procesos? Hay algo muy importante. El director debe planear junto con sus maestros para dar resultados. Por eso es que pasamos en su momento de una planeación estratégica basada en metas y ahora trabajamos de una planeación
estratégica basada en resultados. Por ello, una parte vital que se trabaja muchísimo en educación básica y en media superior es el hecho de que los maestros deben aprender a plantear metas, porque mediante las metas se va a ver cuantitativamente si se alcanzaron o no se alcanzaron los resultados. Y esa es una base importante que se trabaja en el Consejo Técnico Escolar. El desarrollo de una racionalidad basada en una planeación que dé resultados. Y nuevamente, insistiendo en ello, no importando las carencias o las limitaciones que se tengan en esa institución escolar. Aquí la clave es siempre dar resultados. Y con ello entonces tenemos cómo hasta estos momentos, 2020, la función del director tomó un matiz muy importante. Ya no está tan comprometido con las necesidades comunitarias, con las necesidades de la localidad. Ahora el director se encierra en su escuela con sus maestros solamente para concretarse a los procesos que se desarrollan en dicha organización, en su escuela. Y estos procesos muchas de las veces se ven desde una visión completamente técnica. Es decir, no importa las condiciones de pobreza, las condiciones o limitaciones que tengan los alumnos, ellos van a aprender porque para eso se planea. Y entonces ahí hay un esfuerzo titánico que realizan maestros y directivos por tener que lograr la calidad educativa a partir de su propio esfuerzo y con las limitaciones que se tengan. Esto implica entonces que nosotros debemos considerar que la función del director en los últimos 20 años ha sido sobre todo relacionada con la gestión de tipo management, es decir, donde hay una racionalidad tipo empresarial. Y esto es algo que vamos a discutir en la próxima presentación.